Alba. Yo creo que ahora tenemos media hora para discutir estas dos ponencias muy interesantes, sobre todo porque nos unen a las dos distintas formas de colonización que hubo en el protectorado, por una parte, y en Guinea Ecuatorial por otra, en el sentido que si nos fijamos en cuáles son las fuentes etnográficas de un sitio y de otro, en el Marruecos vemos que las fuentes son militares. Y en Guinea vemos que las fuentes son fundamentalmente religiosas, o sea, las fuentes que estáis por lo menos examinando, tanto Julián como vosotras, y dentro de las religiosas, el Padre del Molino y todo esto, a pesar de todas las congregaciones femeninas, parece que se miran siempre las congregaciones religiosas masculinas y nunca qué es lo que hacían o decían las monjas. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante abrir también el coloquio con esta doble perspectiva y yo querría lanzarle una pregunta a Julián. Está muy bien todas las fuentes militares, sí, está muy bien las fuentes militares que consulta, pero a mí me gustaría saber si él ve alguna relación entre el tipo de protocolos y estudios cabileños que hacían los militares españoles y lo que habían hecho los franceses, sobre todo desde la conquista de Argelia, que lo consideraron como un estado especial dentro de todo el imperio colonial de Napoleón III, y también en la zona de Marruecos, que hay investigadores que han llamado como el estado etnográfico, a pesar de que la etnografía oficial, por ejemplo, de Marcel Mauss y de otros autores que trabajaban desde las universidades, no querían saber nada de este proceso colonial. Es decir, el estudio de los militares franceses y su influencia en el tipo de protocolos que tomaron los militares españoles en el protectorado marroquí. A ver, hay un documento de... A ver, ¿cómo se llamaba este autor? Que tiene una colección muy buena en la Biblioteca Nacional. No me acuerdo ahora exactamente el nombre. Efectivamente... García Figueras. García Figueras, ese. García Figueras. Bien, en ese sentido, García Figueras es el autor clave. Y fue el que hizo un viaje por el protectorado francés para informarse de cómo estudiaban los franceses la sociedad marroquí. Entonces, efectivamente, hay esa influencia de la etnografía militar francesa en la etnografía militar española y de todo el procedimiento. Yo consulté ese documento de García Figueras, de ese viaje que hizo, pero cuidado, estamos hablando ya después de la Guerra del Rif. Antes de la Guerra del Rif, yo no he encontrado esa influencia francesa. Sí hay influencia en la organización administrativa de un ayuntamiento, de cómo se organiza una intervención, es decir, una oficina puesta con un destacamento militar en una kabila y, bueno, organizarse más o menos en relación con las autoridades de la kabila, el caid o los caides, o el cadí. Pero, propiamente dicho, a la pregunta que me haces, eso fue después de la Guerra del Rif. Y quien lo hizo fue García Figueras. Y efectivamente hay ese informe muy exhaustivo y muy grueso, con fotografías, con información de todo tipo. Sí, lo hay. La cuestión ya está en rescatar ese documento, que yo lo tengo
está en el IDE de 3, bueno, yo lo tengo, tendría que mirar mi archivo, y es un tocho así, grueso, bastante grueso, y con muchas fotos. Pero sí, efectivamente lo hay. La cuestión está en si luego se adquirió, se introdujo en la organización de las intervenciones esa metodología francesa. Yo creo que ahí ya discuto un poco. Parcialmente sí, pero es que esa información ya la tenían los españoles de la propia población a la que estaban atendiendo, ¿no? Y de las cabilas que estaban gestionando en el norte de Marruecos. Entonces, bueno, eso... Pero vamos, la información sí existió, pero fue después de la guerra. Gracias. Creo que tiene Gonzalo pedida la palabra también en el chat. Hola, bueno, a decir alguna cosa respecto de lo de Marruecos. Tiene un interés enorme esa fuente que has descubierto. Yo no soy marroquinista, pero creo que tiene una... Y a mí me sugiere algunas comparaciones con Guinea, sobre todo esa escuela de interventores que no existía en Guinea, ¿no? En Guinea intentó hacer algo similar de una manera civil, no militar, la República, pero luego Franco lo anuló. Entonces nunca hubo una escuela de funcionarios o de administradores, de delegados gubernativos, etcétera, ¿no? Administradores territoriales se llamaban. Una cosa que comentar que ha dicho Paz, que tiene toda la razón, no se ha estudiado a las monjas. Y las monjas estaban allí y bueno, tendrán su archivo, seguro. No sé si alguien me dijo que había intentado ir en Cataluña al archivo de las concepcionistas y que no le habían permitido. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, no lo sé. Pero desde luego tendrán que tener un archivo y todo el mundo ha estudiado los documentos de los claretianos, pero nadie ha estudiado las de las monjas, ¿no? Que seguro que tienen un enorme interés. Respecto del rol de los partidos, en las listas de las elecciones del 68 hay mujeres, en prácticamente todos los partidos, o casi todos, pero muy pocas, una, dos, no sé si alguna lista tiene tres. Es decir, jugaron algún rol, pero un rol bastante secundario. No, como anécdota iba a decir que cuando el golpe de Atanasio, pues la mujer de Atanasio dijo luego, yo supongo que no miente, que no mentía la pobre mujer, que el marido no le dijo que iba a dar un golpe. La familia de Ibongo dice exactamente lo mismo. La de Armando Balboa, quizás Armando Balboa no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero es decir, que ni siquiera a veces contaba, las propias mujeres estaban involucradas en la actividad de los maridos, ¿no? Y respecto del tema de los bubis, quería decir una cosa, ¿no? Bueno, las fuentes. Se os ha olvidado hablar de Aimemí, ¿no? Que probablemente sea una fuente, como dice Juan, aquí no está Juan, que es el que sabe de esto, pero bueno, mucho más veraz porque es un señor que está observando a los bubis desde los años 90 hasta el año 42, ¿no? Luego, también yo creo que tiene mucho interés las historias de vida que está sacando Riochi, incluyendo la propia, la de su propia familia y la de su madre, ¿no? Yo creo que tiene mucho interés para ver el rol de las mujeres en la sociedad guineana, ¿no? Y otra fuente que yo os recomiendo que leáis y que nadie creo que ha leído, yo no creo que nadie se haya entretenido en leer todos los números de la Guinea Española. La Guinea Española es una joya. Cada vez que te metes, yo no lo he hecho, pero cada vez que te metes buceando una cosa, descubres otra al lado que son tremendas, ¿no? Entonces, hay muchos artículos de la Guinea Española del año 60, por ejemplo, hace poco me encontré uno donde habla de, o sea, la propaganda claretiana es siempre que bien lo hacemos, todos son católicos, todos bautizados, todos tal, pero hay otras veces que no dicen eso. Y entonces, muchas veces lo que hacen es decir, criticar a los guineanos su modo anticristiano de vida. Y entonces hay un artículo sobre los bubis diciendo, bueno, sí, muchos bautizados y tal, sí, pero muchas parejas no se casan, relaciones prematrimoniales, rupturas, etcétera. Entonces, lo que dice Juan es que
respecto del matriarcado, bueno, en fin, de la matrilinealidad y todas estas cosas, es que la sociedad bubi precolonial y del inicio de la colonia tenía un matrimonio polígamo con precio de la novia muy parecido al de con algunas diferencias en cuanto a la patrilinealidad y tal, pero, o sea, en la patrilocalidad o lo que sea, pero muy parecido a los Fang. Este matrimonio ya en los años 20 está en total decadencia, en los años 40 casi ha desaparecido. Entonces aparece lo que ahora los bubis llaman matrimonio tradicional, es el rival a Real Híjole, que era la unión libre de las mujeres que adoptaban las mujeres viudas. Y claro, en una sociedad en donde ya ha desaparecido la estructura de parentesco tradicional, quedó totalmente eliminada o destruida por la acción misionera, pues lo que quedan son estas mujeres que tienen relaciones, bueno, pueden casarse por la iglesia, pero luego, como ya pasa también aquí, separarse, divorciarse o lo que sea, o bien ni siquiera casarse y una secuenciación de parejas masculinas de tal manera que al final los hijos son, ¿no? Porque son de la mujer, porque ya no hay un hombre que a través de la riqueza de la novia sea propietario de los hijos de las mujeres. Y eso es lo que dice Juan, y eso es lo que dice la Guinea española, o sea, corrobora esto, es decir, corrobora esa desestructuración y esas mujeres que van secuenciando parejas, pero los hijos son de ellas, no de sus parejas. Eso es lo que yo creo que, vamos, lo que quería decir, y la sugerencia de lectura, sobre todo la Guinea española, tiene muchísimo interés. Muchísimo interés. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, hay una cosa curiosa que quizá no se sabe mucho, que es que Blanco Izaga en los últimos años estuvo en Guinea, ¿no? Él hizo 4 dibujos y lo pasó muy mal. Pero ahora damos paso a Geoffrey, que tiene también pedida la palabra. Geoffrey. Hola. Bueno, yo primero sobre la pregunta de paz para Julián antes. Precisamente Blanco Izaga, bueno, en el prólogo o la introducción de David Montgomery de la edición española del trabajo yo creo que de Blanco Izaga, habla un poco sobre las diferencias entre el sistema de interventores de los españoles y lo que hacían los franceses. Entonces, tal vez es algo para consultar. Es que no recuerdo exactamente lo que dice, pero sé que habla sobre diferencias entre el sistema español y el sistema de intervenciones de los españoles. Y bueno, mi pregunta para Julián es si sabemos algo sobre la recepción o la influencia de esta gente de que hablabas, de los interventores, de sus estudios sociológicos hasta antropológicos y todo eso, porque sabemos, por ejemplo, en la cultura militar hoy en día, siempre hay una pequeña lucha entre los oficiales que hacen caso a estos estudios y piensan que son importantes y los otros que no les importan nada. Y yo he visto, por ejemplo, yo tengo la percepción del general Berenguer, no le importaban tantas estas cosas, a Godet sí, mucho más, general Godet mucho más, y sé también que en los años 30 Franco tomó medidas para quitar la influencia de algunos de los africanistas militares más intelectuales o los que pensaban más en cosas como los interventores. Tomó medidas para sacarles un poco del poder pues mi pregunta simplemente es si sabemos o podemos saber algo sobre la influencia de ellos y si ellos mismos quejaban de que nadie les escuchaba, etcétera, etcétera, cuando hacían sus decisiones estratégicas o políticas. Y Alba, una preguntita muy rápido, y a lo mejor lo has dicho, es que he tenido que apartarme de mi ordenador, pero un minuto, pero quería preguntar si en el capítulo que no he leído, si hay algo sobre las exiliadas y el papel de las mujeres en el mundo exiliado. Y bueno, nada más, gracias. Vale,
influencia. A ver, en primer lugar, la Escuela de Interventores se creó por influencia francesa, pero no se copió directamente, porque Francia tenía la escuela colonial, que desde hace un siglo ya estaba enseñando a sus funcionarios a gestionar, a organizar bueno, pues el territorio y la administración. Entonces, el primer modelo era Francia. Lo que pasa es que no se instauró a modo pues, de una copia de lo que estaba ocurriendo en la administración francesa. Eso en primer lugar. Y luego la mayor influencia francesa fue, ya digo, después de la guerra. No sé si Vilanova estaría de acuerdo conmigo o no. Yo me he encontrado cajas en los cuales estaban las autoridades con fecha de antes de 1921, en los cuales las autoridades estaban tratando de organizar las intervenciones. Que no fuera solamente una oficina, sino que tuviera su archivo, que se tuviera incluso su dispensario médico. Luego, sobre la pregunta que me haces de la influencia, yo lo que he descubierto en los documentos es que sí hacían caso a los interventores, pero especialmente hacían caso a las intervenciones, digamos, importantes. La zona de Larache, la zona de Schauen, la zona de Beni-Urriagel, la zona de Tesamán, por supuesto, la zona de las cabilas de alrededor de Tetuán. Esas eran las más influyentes y ahí sí hacían caso a lo que dijeran los interventores. ¿Por qué? Pues porque, a ver, Jordana, Sanjurjo, Godez estaba muy interesado en la información etnográfica. Eran conscientes de que quien conocía lo que ocurría allí era quien estaba allí. O sea, directamente. En esto eran muy empíricos, muy inmediatos. Otra cosa es que sí, efectivamente, pues Franco u otros militares pues se opusieron a algunos interventores. Eso, pues sí, ocurrió. Pero la información que yo tengo por los documentos, y los documentos que yo he usado son oficios, cartas, no eran informes estructurados como el que os he enseñado, no, sino era el día a día de ellos. Entonces, por ejemplo, voy diciendo, pues me encontré una, por ejemplo, que era se enfada Blanco por esta decisión, no me acuerdo ahora, pero recuerdo la frase de se enfada Blanco, se refería a Blanco Izaga, por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, también en 1941 que el mismísimo Blanco Izaga organizó hubo una hambruna muy grande en Beni-Urriagel y, bueno, él mismo organizó una partida para repartir trigo, cabras, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hacían caso. Lo que digo es que hacían caso a las cabilas más importantes. Esas sí tenían influencia en la política interna de la política colonial de Marruecos de la época. Las otras, las más pequeñitas o las más periféricas, bueno, pues ahí sí podemos decir que tenía menos poder. Pero Schauen, por ejemplo, pues sí le hacían caso. Y Larache no te digo nada. O sea, Larache era una de las zonas más importantes del protectorado. Y sí, teníamos influencia. Tanto la Kabila como la comandancia de Larache. O sea que eso es lo que puedo decir. Sí, me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. Sí, Aranzadi, sí, en la discusión de Aranzadi sobre el matrimonio tradicional bubi nos parece interesante. Lo que pasa es que todavía no ha publicado su obra y no la podíamos citar aquí de una manera oficial. Y también la cuestión era que cuando nos preguntamos por el rol y el peso de la mujer en roles de reproducción social,
En el artículo vemos que hay etnografías recientes como las de Yolanda, como las de... Claro, no sé si en su libro Aranzadi va a incluir etnografía actual. Él creo que hace lo que quiere hacer es hacer un estudio de parentesco a nivel histórico. Pero cuando nos preguntamos sobre el peso de las mujeres, no es tan relevante el hecho de si existe sí, el matrimonio que ahora se considera matrimonio tradicional es ese matrimonio es esa figura de la viuda. Ahora me parece que era que los enlaces de parentesco, los lazos de parentesco se hacen con un butuku muerto. Y, o sea, a nivel, no es tan importante ver cómo a nivel simbólico eso se ha argumentado, sino queremos ver cuál es el peso real, ¿no? Si las consecuencias de la cristianización ha sido que las mujeres han adquirido un peso más relevante y se ha hecho esta narrativa, digamos, histórica, que puede ser veraz o no veraz, pues también nos interesa, pero también nos interesa ver cuál es el peso real actual de las mujeres. Y a mí lo mismo, no hay no sé, cuando hicimos el artículo nos estábamos intentando referir a fuentes que tenemos más a mano y fuentes que no había que digerir, porque claro, es un artículo introductorio y de enciclopedia y no responde a una investigación profunda que se tiene que hacer, obviamente. Y eso, la discusión, me parece muy importante la discusión Yolanda, Shalá, Aranzadi. Creo que de esa discusión podemos aprender mucho. Sobre las exiliadas, sí, bueno, sobre Riochi, las biografías que está sacando, sí, son muy interesantes y las tenemos que tener en cuenta y podemos aprender muchas cosas de ahí. Y sobre si en el artículo se mencionan las exiliadas, sí, hacemos mención sobre todo a las exiliadas de la época de Macías, que se formaron muchas de ellas en España y luego han regresado a Guinea para ocupar espacios políticamente relevantes otras como Remy Sipi y como algunas escritoras que se han quedado en el exilio que también han estado produciendo textos sobre la situación o la historia y la situación de las mujeres en Guinea, y hacemos una mención pequeña, pero obviamente no ahondamos en el tema. No sé si Susana quiere decir algo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Solamente sobre las concepcionistas, que es una conversación sí, que ya había tenido con Gonzalo y que efectivamente estaba de acuerdo y le decía que me parecía que era algo que había que dedicarse a ello, ¿verdad? Que es algo que hay que investigar y que las misioneras concepcionistas tienen en línea un archivo fotográfico muy interesante que está accesible y abierto, pero no tiene mucha información en línea sustanciosa, ¿no? Entonces habría que... Ni publicaciones abiertas en línea. Fotográficos sí, pero entonces habría que efectivamente hacer un rastreo, hacer un seguimiento, ir presencialmente y ver dónde está lo que tienen publicado. Pero efectivamente estoy de acuerdo que habría que seguir esa pista, sí. No te oímos, Paz.
No, es que pensé que se había quedado congelada vuestra imagen. No, lo que resulta en realidad muy interesante de toda esta discusión es que si os fijáis en la antropología clásica había un ocultamiento de gentes como los misioneros, como las misioneras, que aún sigue, porque sí se puede hacer hay gente que está haciendo investigación de campo en los lugares de las monjas, porque las monjas transmitían, por ejemplo, las actitudes de género a las mujeres guineanas de distintos pueblos y qué es lo que se esperaba de ellos. Es decir, que cuando se cambian cierto tipo de pautas y conductas, había alguien que les estaba enseñando y eran claramente para las mujeres, no estaban los padres misioneros, estaban las monjas directamente. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con el sesgo de género que existe en todo esto. Pero lo que sí que resulta muy interesante es que además cuando se está hablando de etnografía clásica en Guinea o algo así, estamos hablando de exploradores del 19, comerciantes que llegaban, que desde casi ningún punto de vista en antropología los considerarías los clásicos, los considerarías precedentes, más o menos, ¿no? Y entonces falta como la época de las grandes investigaciones funcionales, en las que daba la impresión que el antropólogo o la antropóloga eran figuras laicas que llegaban allí como si nunca hubiera habido ni militares, ni administración colonial, ni misioneros, ni sobre todo toda la infraestructura que a ellos y a ellas les permitía realizar el trabajo de campo. Y entonces yo creo que investigaciones como la de Lynn Shoemaker en Centroáfrica cambiaron por completo y dijeron, bueno, es que la gente llegaba y había una cultura de investigaciones y de preguntas sobre esto que se suelen ignorar. Por ejemplo, cuando Firth hace un estudio de la Polinesia. Claro, luego dice Leach para meterse con él, pero si es que lo pone como si no hubiera nadie y los misioneros se habían establecido en su Primitive Polynesian Economy 60 años antes. Y la gente no vestía como las fotos que ponen los antropólogos, ni siquiera de los Nuer o algo así, sino que ya vestían con camisetas occidentales y todo eso, pero para la monografía el antropólogo o la antropóloga los vestían de primitivos. Entonces, esto es una cosa que aquí, como hay tantas lagunas en las investigaciones de Guinea y en las del protectorado que ha visto Julián, estamos haciendo las dos cosas. La propia investigación actual, porque faltan muchos datos, y al mismo tiempo se está haciendo la reinterpretación de los textos que venían con bastantes prejuicios. Tampoco es comparable, yo creo, la situación francesa, que la escuela durkheimiana despreciaba los institutos coloniales aplicados y hasta muy tarde, hasta los años 28, 29, no se logra un pacto de Estado porque en Francia las cosas son estatales, y lo que ocurría en España, donde no, había folcloristas aficionados, pero no hay antropólogos profesionales que los consideres como tales en las cátedras de las universidades españolas. Entonces, yo creo que este aspecto colonia-metrópoli, en este sentido, es una investigación que está todavía abierta y que tendría mucho interés. No sé qué piensa Julián también de lo ocurrido en las Kabilas. A ver, es que ese es un trabajo que está todavía efectivamente por hacer. Yo sé, por lo que he consultado en los documentos, que efectivamente les interesaba a los gobernantes qué era lo que decían los interventores, porque aquí los principales, digamos, antropólogos, entre comillas, porque no había, como tú dices, antropólogos profesionales propiamente dichos,
les interesaba lo que decían los interventores. Lo que pasa es que, vamos a ver, el protectorado de Marruecos partía de un pecado original previo y era la pregunta de ¿qué hace España allí? Entonces, eso es lo primero. Le interesaba mucho a la administración española, al Estado español, Marruecos, parcialmente, realmente parcialmente. Le interesaba cumplir el contrato que habían tenido con Francia e Inglaterra, pues para controlar ese norte de Marruecos y sobre todo para contener la rebelión que ya estaba pues atisbada desde el final del siglo XIX. Eso lo primero. El mismísimo Primo de Rivera, en 1913, dijo que España tenía que abandonar Marruecos, que ahí no hacemos nada. Entonces, claro, partiendo de eso, y luego que el protectorado previamente dicho era francés, España solamente tenía la zona de influencia, desde el punto de vista jurídico, el protectorado era francés. Entonces, no había mucho interés. Por lo tanto, el conocimiento sociológico y antropológico que se pudiera tener, pues, bueno, pues era parcial y en la medida en la que afectara a la seguridad nacional, es decir, la guerra. Eso era lo que le interesaba. Luego, la obra de España en Marruecos, que era por lo que estaban allí, que era el desarrollo económico de la zona, es decir, canalización del agua, explotación de las maderas, la agricultura y todo esto, pues bueno, se hizo pues más o menos como se pudo, porque primero la rebelión de Abdelkrim, segundo la guerra civil española, tercero la posguerra, que ya en el ámbito internacional, pues bueno, poco se podía hacer. Entonces el interés y el conocimiento antropológico, sociológico que hubo, pues era parcial. O sea, se hizo realmente lo que se pudo. ¿Se hizo caso a los interventores? Parcialmente sí. Ya te digo que hay en el Haga está esta biblioteca de las escuelas, de la Escuela de Interventores, en el cual hay documentos realmente muy interesantes, especialmente desde el ámbito jurídico. Y desde el ámbito religioso. La religión en este caso era el componente de investigación sociológica más importante que se tenía. Pero no había profesionales de la antropología o de la sociología propiamente dicho. Especialmente todo estaba mediatizado por las órdenes militares y sobre todo por la seguridad. Ya te digo que la idea que yo tengo es que la información sociológica fue primero desde el punto de vista de los espías militares, propiamente dicho, y derivó a una información sociológica más amplia. Pero el origen de todo es la guerra. Ese es el origen de todo. Entonces, que bueno, que tuvo unas consecuencias, digamos, desde el punto de vista científico buenas. Sí, evidentemente hay documentos muy interesantes de cómo era la sociedad de la época ya en tiempos de paz, ¿no? Bien, y pues luego se desarrolló luego pues una relación comercial, pues más o menos interesante, relación educativa, bien, pero eso ya fue muy posterior, ¿no? Bueno, todo estaba mediatizado primero por el control militar y segundo, este pecado original de ¿qué hacemos nosotros allí? Y esta era una gran pregunta que se hacían muchos militares, no solamente Primo de Rivera. Había muchos militares que decían, aquí, esto no es nuestro, o sea, realmente el protectorado español, las autoridades españolas, militares o civiles, nunca jamás consideraron que Marruecos era suyo. En cambio, Guinea llegó a ser provincia española. O sea, esto es una diferencia enorme. Y Marruecos sabía que iban a tener que abandonar alguna vez Marruecos. Sí, pero Sáhara, por ejemplo, sí que llegó a ser provincia, sí, exactamente igual que Guinea, y luego está la cuestión de Ceuta y Melilla y de Ifni, porque ahí hubo guerra. Pero Ceuta y Melilla
son españolas desde el siglo XV, o sea, eso es totalmente distinto. Claro, pero quiero decir, es una cuestión porque el protectorado rodeaba estas ciudades. Sí, pero el protectorado, el protectorado era esa zona norte de Marruecos, excepto la zona de Tánger, que era zona internacional, y Sí, una parte de Tánger, Ceuta y Melilla, que eran españolas desde el siglo XV, y el resto era francés. Entonces, la parte propiamente dicha del protectorado, los españoles sabían que de ahí se iban a ir en algún momento u otro. Nunca jamás lo consideraron suyo, nunca. Entonces, no había mucho interés realmente. A ver, el interés era parcial, realmente, pero no un interés de a ver cómo conocemos esta sociedad autóctona para, bueno, pues integrarles en la administración y tal. Eso no lo hubo. Al menos yo no lo he detectado en los documentos que he visto. Yo siempre he visto la idea de aquí estamos provisionalmente y vamos a hacer lo que podamos. Lo que podamos es decir, escuelas, infraestructuras, médicos y ese tipo de cosas. Y que eso se hizo muy parcialmente, claro. Y se hizo sobre todo después de la Guerra Civil Española. ¿Y tú consideras que de alguna manera la idea que hay ahora de Marruecos como gran frontera existía en esa época de alguna manera? Es decir, Sí, porque es que la distancia entre España y el norte de Marruecos, Argelia, por ejemplo, Marruecos o algo así, es muy pequeña y siempre hubo unas relaciones más bien malas, a lo mejor, o lo que fuera, pero sí que atacaban los piratas berberiscos y todas estas cosas. Esta idea de frontera, ¿tú crees que influyó algo más que la colonización como tal? sí, influyó mucho más porque en este caso la geografía es la que marca, la que marca realmente la distancia, el territorio, incluso el comportamiento. Es decir, que es que la frontera española acaba donde acaba el litoral y luego llega al mar. Entonces, bueno, podemos llegar a Orán, que Orán también fue una plaza española. Podemos llegar a Melilla, podemos llegar a Ceuta, vale, desde hace muchísimo tiempo, pero el resto no es nuestro. O sea que sí, efectivamente había esa frontera. Y marca carácter, totalmente. O sea que Creo sí. que pone una pregunta a Gonzalo y ya, si os parece, hacemos una pequeñita pausa y terminamos el coloquio. Gonzalo. Perdón, me oís ahora, ¿no? Sí, no, decir una breve opinión sobre esto que estáis discutiendo sobre la importancia de Marruecos. Yo creo que la importancia de Marruecos era una importancia estratégica, la idea de evitar que Francia ocupara el sur del estrecho, además del norte del Pirineo, y que eso es lo que movió a España. Pero interés, desde luego, muchísimo más interés en Marruecos que en Guinea. En Guinea no importó a nadie, nunca a nadie más que a la gente que tenía ahí negocio que vivía de aquello. Y eso fue siempre desde el 19. Planes de abandonar Guinea hubo hasta 1915, vamos, hasta que estalló la Guerra Mundial, incluso. Marruecos sí, Marruecos tuvo un interés enorme. O sea, Marruecos era el sueño de Franco. Había el ejército español como institución. Tenía un peso enorme en Marruecos y un interés enorme en Marruecos. Yo creo que no se puede comparar. Marruecos estaba presente en la conciencia de los españoles desde la guerra y luego la guerra civil. En fin, yo creo que no tiene... Decenas de miles de españoles hicieron la mili en Marruecos. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Guinea nunca importaba a nadie. Y Sáhara y Ibni tenían interés por Canarias, las aguas de la zona, etcétera. Pero Guinea, Sí, Guinea no le importaba sí. nada. A ver, Pues tuvo mucho más importancia. sí, he levantado la mano un momentito. A ver. ¿Se te oye? Ah, ¿puedo hablar? Sí, es que no sé. Vale, vale. No, era una cosa muy simple. Simplemente, pues abundando en lo que ha dicho Gonzalo. Que es que además, con respecto a Marruecos, ya muy claramente, y eso lo sabéis, desde la guerra de África, hay un sector muy africanista en la sociedad española. O sea, otro no, evidentemente, hay un abandonismo también muy fuerte, pero hay las dos tendencias.
Entonces hay todo He un visto las dos, intelectual, militar, político, empresarial, etcétera. Es verdad que hay otra mucha gente que es abandonista y eso es muy claro, pero vamos, que las dos cosas están ahí desde el primer momento. sí, sí. Realmente es que es una tensión constante la Sí, que una yo he pelea, visto. hay una pelea constante. Y hay una pelea constante, es decir, ¿qué hacemos aquí? Y decir, bueno, vamos a ver, esto tiene interés, vamos a ver, ¿cómo no puede tener interés cuando estaba la guerra de Margallo, la guerra de 1909 y luego las escabramuzas del 15-18 y luego toda la guerra del Rif? Pues No, y la de antes, la de evidentemente, 1860, claro, es que es claro, brutal. efectivamente, pues evidentemente pues ahí había un interés, pero era más bien por un interés problemático de los, de los conflictos bélicos. Sí, Y había 100.000 colonos, ¿eh? Sí, había un montón. 10% de la población. Y vamos a ver, y realmente gran parte de la introducción del capitalismo en Marruecos fue gracias a la colonización militar que hubo en el protectorado. O sea, tanto en el protectorado español como en el francés. Eso es indudable. O sea, es así. Ahora bien, como estaba mi opinión, como estaba la tensión esta de qué hacemos aquí y el vamos a desarrollar esto, especialmente para cumplir con los convenios con Francia e Inglaterra de 1904, mucho antes que el acta de Algeciras, pues entonces necesariamente tenemos que cumplir con este, digamos, mandato internacional del acuerdo que hemos firmado. ¿no? Pero había una tensión total y bueno, luego efectivamente se desarrollaron las escuelas coránicas, los intercambios de estudiantes, la inversión, pues joder, tenemos ahí al empresario este vasco Echevarrieta, que tenía pues bueno, que era amigo de Abdelkrim propiamente sí. y que bueno, incluso intentó mediar en uno de los intentos de paz, ¿no? Sí, de los rescates. Sí, de los rescates. Los intercambios de prisioneros. Efectivamente. Entonces, bueno, pero lo que hay que señalar principalmente es esa gran tensión entre abandonamos o nos quedamos. El interés sí, pero insisto, España nunca jamás asumía que Marruecos iba a ser suyo. Nunca jamás asumía. Pero es que yo creo que también hay otra cuestión, que es, para decirlo de una manera muy simple, el coste-beneficio. Es que, claro, es que Marruecos, o sea, hizo correr sangre a raudales. Desestabilizó la vida política española totalmente. Creó una situación dramática, ¿no? Supuso un enorme, digamos, drenaje de recursos. Pero claro, no es equivalente con Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, por lo que yo sé, era todo muchísimo más low cost, ¿no? Era todo mucho más tranquilito, ¿no? Sí. Evidentemente, o sea, no tiene punto de comparación, digamos, tanto en términos de beneficios, pero también de costes. Sí. Es que era una cosa chiquitita lo de Guinea Ecuatorial. A ver, de hecho, cuando Primo de Rivera tomó las riendas del asunto, una de las medidas que hizo fue repatriar a los soldados españoles. Realmente la guerra del Rif la ganaron los propios marroquíes, dirigidos por oficiales españoles, pero los soldados eran principalmente marroquíes. Y que también hay que decirlo. Sí. Los marroquíes estaban hartos de la dominación de Abdelkrim. Estaban hartos. De la dominación rifeña, sobre todo. De la rifeña, efectivamente. Y Beni Uriagel. La Sí. dominación Beni Uriagel. Y efectivamente decían, pero vamos a ver, cuando vamos a las trincheras, quien está en la vanguardia, o sea, en la primera línea de batalla, estaban los jóvenes de otras cabilas, mientras que los de Beni Uriagel, de Samán y etcétera, los que estaban cerca de Beni Uriagel, estaban en la retaguardia. Y eso generaba un conflicto interno. O sea, que vosotros mandáis, pero me mandéis a mí a primera línea de batalla. Sí, eso es totalmente... Sociedad. Claro. No, y yo creo que tiene que ver un poco con lo que estuve yo hablando ayer, justamente un poco, ¿no? De esa otra memoria histórica, un poco alternativa al discurso nacionalista. Pero yo creo que, claro, hay un problema, yo creo que de fondo del propio germen, porque tampoco es exactamente un Estado, es esta especie como de protoestado que crea Abdelkrim. Claro, que realmente pues tiene el problema de que es un Estado realmente centrado
en torno a su tribu y casi realmente en torno a su familia. Sí. O sea, es una especie de, es un estado patrimonial en el más puro sentido del término, que bueno, luego, claro, todo esto, la Constitución, la República y todo eso, bueno, está muy bien, pero no deja de ser algo como muy virtual. En la práctica es una especie como de emirato muy tradicional de zona tribal. A lo mejor hubiera podido evolucionar a algo más sólido y seguramente ellos lo querían, pero en la práctica no fue eso. Entonces, claro, es que por la propia naturaleza, digamos, segmentaria, aunque es un término que no me gusta nada, pero bueno, para entendernos de la sociedad en la que se está en ese momento, eso crea entre la otra población nativa una cantidad enorme de fisuras. Sí. Y es de lo que se aprovechan obviamente los españoles. Obviamente, es el que justamente ahí es donde estaba la batalla política que organizó Godet, que organizó Sanjurjo y también el coronel Orgaz. Sí. Es decir, hay que trabajar la mentalidad del marroquí, de todas las de los cabileños, pues para que obedezcan al Marxén. Esa era la idea principal. Entonces, sí, los españoles descubrieron unas enormes fisuras en la sociedad marroquí. Y de hecho, el mismo Abdelkrim, en una entrevista que se publicó, se quejaba de que sus mayores enemigos eran los caídes de las cabilas. Sí, y los marabut. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, que se generó una guerra civil en la propia sociedad marroquí. Sí, pero bueno, lo detectaron inmediatamente. Vamos a cederle la palabra al turno para no hacer muy... Vale. Correcto. Hemos tenido el turno del café porque la discusión valía la pena, pero ahora tiene que intervenir Jensen, Geoffrey y después Ubaldo. Muy bien.